Las opiniones aquí vertidas son responsabilidad de esta producción. Ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica patrocina este espacio. Los derechos de autor de las obras comentadas son de sus respectivos creadores. Bienvenidos una vez más al podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Soy Quique Cinéfilo y en este episodio pues hablaremos de la historia de uno de los estudios de animación más importantes del mundo, japonés por supuesto, y que ha tenido muchas pues éxitos en el anime japonés. Se trata de Estudios Ghibli. Vamos a hablar acerca de su historia y por supuesto, como siempre, de las 5 mejores películas de este estudio. Los invito para que me visiten en mis redes sociales: Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, Threads, X. Estoy disponible en audio y video en YouTube y Spotify, y también me pueden encontrar en las plataformas de audio Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio y muchas otras más. Espero que este episodio les guste. Bienvenidos. Sígueme en mis redes sociales. Todos los Quiques van con K. En X, @Quique-Cinéfilo. En Facebook, /Quique-Cinéfilo Oficial. En TikTok, @Quique-Cinéfilo-Oficial. En Threads. En Instagram, arróbame como Quique-Cinéfilo. Busca mi canal en WhatsApp, Quique Cinéfilo. En audio y video, el canal Quique Cinéfilo se encuentra disponible en Spotify y YouTube. Y me puedes escuchar a través de Amazon Music, iHeartRadio, Google Podcast, Apple Podcast y más plataformas de audio. Bienvenidos una vez más al podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Soy Quique Cinéfilo. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los estudios más importantes en la animación a nivel mundial y en la actualidad también. Recientemente una de sus películas ganó el Oscar por mejor película animada, El niño y la garza. Se trata de los estudios Ghibli. Nos han entregado una serie de películas maravillosas. Hablaré de 5 de las mejores películas de este estudio y por supuesto un poco de la historia. Estamos acostumbrados desde muy pequeños, los que tienen mi edad o incluso más con más edad, de las entregas que el estudio de Walt Disney nos acostumbró. Walt Disney, hoy día, sus películas todas están hechas a través de animación de computadora. Sin embargo, hasta la última entrega que hizo o realizó en animación tradicional, que fue La princesa y el sapo, nos dejó una muy buena animación. Hay otros estudios que se han dedicado a la animación. Sin embargo, hoy día todos están recurriendo al uso del ordenador para crear animación. Un estudio importante en Japón se ha resistido a ese cambio, y eso lo ha llevado a ser considerada como uno de los estudios tradicionales con más éxito en esta época. Vamos a remontarnos a la historia de los estudios Ghibli. Estudio Ghibli, Hitoheigo Hiburi, es un estudio japonés de animación considerado por la crítica especializada y muchos cinéfilos como uno de los mejores estudios de animación del mundo en la actualidad. El estudio es conocido por sus largometrajes animados y también ha producido varios cortometrajes, comerciales de televisión y una película para también televisión. Fue fundado el 15 de junio de 1985 por los directores Hayao Miyazaki e Isao Takahata. El productor Toshio Suzuki se unió después del éxito de la película de anime de Topcraft, Nozaika del Valle del Viento, de 1984.
Este estudio también ha colaborado con estudios de videojuegos en el desarrollo visual de varios de ellos. 6 de las películas de Estudio Ghibli se encuentran entre las 10 películas de anime más taquilleras realizadas en Japón, siendo El viaje de Chihiro de 2001 la segunda más alta, recaudando más de 360 millones de dólares en todo el mundo. Muchos de sus trabajos han ganado el premio Animagie Anime Grand Prix y 5 han ganado el premio de la Academia Japonesa de Animación del Año. 6 de estas películas también han recibido nominaciones al Oscar y 2 de ellas la han ganado. El viaje de Chihiro ganó el Oso de Oro en 2002 y el premio de la Academia a Mejor Película de Animación en 2003. El Chico y la Garza en 2023 ganó de nuevo el Oscar a la Mejor Película de Animación en 2024, además del BAFTA y el Globo de Oro a la Mejor Película de Animación. En los premios Globo de Oro, este film también fue nominado al Mejor Banda Sonora Original. Totoro, personaje principal de Mi vecino Totoro, es la mascota del estudio. El 3 de agosto de 2014, Estudio Ghibli detuvo temporalmente la producción tras el retiro de Miyazaki. Sin embargo, en febrero de 2017, Toshio Suzuki anunció que Miyazaki había vuelto a salir de su retiro para volver a su puesto de director en el estudio. El 14 de julio de 2023, la nueva película de Miyazaki, El Chico y la Garza, vio la luz en Japón. Tras el estreno mundial del filme, Suzuki reveló que Miyazaki está interesado en realizar una nueva película con el estudio y ya se está trabajando en ella. Los detalles técnicos del estudio Ghibli, su animación es considerada del tipo Kabushiki Gaisha. Su campo es que es de película de animación e industria cinematográfica. Su fundación fue el 15 de junio de 1985. Su sede central está en Koganei, Tokio, Japón. Ha recaudado 1.426 millones de yenes. Sus activos son de más de 15.770 millones también de yenes. Sus empleados son 190. Y pues su sitio web es www.ghibli.jp. El nombre Ghibli deriva de la palabra italiana Ghibli, basada en el nombre del viento cálido del desierto que sopla en Libia. También hace referencia a un avión italiano, el Caproni K309 Ghibli. Aunque la palabra en italiano se translitera Ghiburi, el nombre en japonés del estudio es Kibun. Fundando en 1985, el estudio está dirigido por el galardonado director Hayao Miyazaki y hasta 2018 estuvo dirigido por Miyazaki junto a su amigo y mentor Isao Takahata, fallecido en ese año. Sus orígenes datan de 1984, con la película Nausicaa del Valle del Viento, a la cual comenzó como un manga en una publicación de la revista Tokuma Shoten. Tokuma era la compañía madre de Ghibli y cedió a Disney los derechos de video y distribución de varias de sus películas, entre ellas La princesa Mononoke y El viaje de Chihiro. Sin embargo, en 2011 la distribuidora J-Kids anunció la adquisición de los derechos de distribución teatral de la biblioteca del estudio en Norteamérica. El 1 de septiembre de 2013, el director de cine y cofundador de la compañía Hayao Miyazaki anunció su retiro a través de un comunicado oficial. El 3 de agosto de 2014, Toshio Suzuki, productor del estudio y uno de los fundadores del estudio, anunciaba que clausuraban su sección de producción de largometrajes, siendo El recuerdo de Marnie su última película. Uno de los factores que provocaron esta decisión fue la retirada del director de cine Hayao Miyazaki, otro de los fundadores del estudio, que según las declaraciones de su salida supuso un duro golpe. Junto con la jubilación del cineasta, se cree que la regular recepción de taquilla de El cuento de la princesa Kaguya,
La última obra dirigida por Isao Takahata fue también motivo. El estudio Ghibli siguió con sus licencias hasta acabar un proceso de reestructuración. Sin embargo, en febrero de 2017, Toshio Suzuki anunció que Hayao Miyazaki regresaba de su retiro para volver a su puesto de director en el estudio, y esto provocó que el 10 de agosto de 2017 el estudio reabriera sus puertas. Al día de hoy, el estudio de animación sigue activo y produciendo nuevas películas y cortometrajes. El estudio cuenta con 3 eras distintas, dependiendo de la empresa matriz que manejase a Estudio Ghibli. El estudio comenzó junto a Takuma Shoten como marca subsidiaria en su era inicial, desde la fundación del estudio en 1985. En el año 2005 comenzó su era independiente, ya que la asociación con Takuma Shoten terminó en abril de ese mismo año, y el estudio se restableció como una empresa independiente con sede reubicada. Sin embargo, en septiembre de 2023, la cadena japonesa Nippon Television (NTV) anunció que convertiría al estudio en su subsidiaria, al adquirir un 42.3% de sus acciones. Por eso, el liderazgo de Estudio Ghibli pasó a Hiroyuki Fukuda, un alto ejecutivo de Nippon TV. Toshio Suzuki se convirtió en presidente y Hayao Miyazaki se convirtió en presidente honorario. Cabe destacar que las películas del estudio han adquirido muchos premios. Entre ellas, 6 de sus películas fueron nominadas al Oscar, a la producción cinematográfica de animación más destacada, y 2 de ellas lograron hacerse con el premio. Las cintas nominadas fueron El viaje de Chihiro en 2001, Howi no Guko Shiro de 2004, El recuerdo de Marnie en 2014, Kase Tachinu en 2013, El cuento de la princesa Kaguya en 2013 y El chico y la garza de 2023. El viaje de Chihiro y El chico de la garza fueron las películas que lograron ser galardonadas con el Oscar. Además de las películas ya mencionadas, muchas otras contaron con un gran éxito en los cines, como puede ser el caso de Howl no Uguku Shiro y Gake no Eue no Ponyo. A lo largo de todas sus películas han contado con grandes voces para el doblaje en inglés, como por ejemplo Patrick Stewart, Anne Hathaway, Christian Bale, Elle Fanning, Liam Neeson, Matt Damon o Mark Hamill, entre otros. El 3 de junio de 2020 se anunció oficialmente el lanzamiento de Hayao Tomajo, la primera película de animación digital 3D del estudio, siendo estrenada el 30 de diciembre del mismo año. La película fue dirigida por Goro Miyazaki, pero no recibió muy buena aceptación por parte de la crítica mundial y funcionó regular en taquilla. El compositor Joe Hisaishi ha creado la banda sonora para muchas de las películas del estudio. Debido a la fama, se abrió en las afueras de Tokio el Museo Ghibli, museo comercial que sigue los trabajos del estudio. El 1 de noviembre de 2022 el parque temático Estudio Ghibli fue lanzado. Se caracteriza por disponer de muchas zonas verdes y carecer de atracciones mecánicas. Estudio Ghibli es de los estudios de animación que se han mantenido fieles a la animación tradicional en 2D. Es decir, Hayao Miyazaki y todo su equipo realizan las producciones mediante la técnica de dibujo a mano, que no trabaja con ordenadores para generar movimientos entre los diferentes elementos. Aunque en ocasiones se utilizan medios digitales para generar entornos con movimiento de cámara tridimensional o diferentes efectos, el grueso de sus producciones es dibujado y elaborado en mayor parte a mano. Tal y como el fundador ha explicado en entrevistas, el punto de inicio para realizar todos los proyectos son ideas personales, inspiraciones de otros autores e incluso adaptaciones de obras poco conocidas, como en Mayo no Takyubin de 1989, que puestas en común dan paso a una idea general sobre la cual todo el equipo trabajará. Cuando Hayao Miyazaki dirige, a diferencia de otros directores de animación, no basa el desarrollo de sus películas en un guión previamente escrito en base al cual se trabajará y crearán sus fotogramas.
sino que con la idea original el director comienza a crear escenarios, personajes o situaciones relevantes con una idea en su cabeza que va uniendo hasta concluir la obra en el proceso de storyboard. Esto ha provocado que algunos trabajadores del estudio hayan confesado que en ocasiones desconocían lo que estaba sucediendo en la película en la que estaban trabajando hasta que el proceso de guión gráfico no finalizara. Cada película, dependiendo de su duración y fluidez de movimiento, está compuesto por una cantidad diferente de acetatos. Por ejemplo, en una de sus producciones, Puede escuchar el mar de 1993, la animación está compuesta por tan solo 25.530 dibujos, ya que fue una producción dirigida a televisión. Y en cambio, para uno de sus filmes más conocidos por su fluidez en el movimiento, Keike no Ueue no Ponyo, de 2008, tuvieron que realizarse un total de 170.653 fotogramas. El hecho de que la gran mayoría de sus producciones estén realizadas a papel y de forma artesanal hace que su complejidad sea muy alta. Pero sobre todo, su tiempo de realización suele ser muy extenso porque el montaje de creación de un movimiento fluido de forma tradicional es un proceso largo y tedioso. Para crear una toma de tan solo 30 segundos en la película El viento se levanta de 2013, se necesitaron más de un año y 3 meses de trabajo. La producción más larga de una película de animación realizada por el estudio fue la de El Chico y la Garza de 2023, en la cual el estudio trabajó durante más de 7 años. En la película también colaboraron con otros famosos estudios del mundo de la animación japonesa y trabajaron en ella tanto animadores muy veteranos de Ghibli como recién llegados. Según Suzuki, esta fue, además, la película más cara jamás producida en Japón. Durante todo el proceso de producción, los artistas del estudio dibujan y pintan detalladamente cada una de las escenas que componen el film, ya que cada frame es detallado y perfeccionado como si de una obra de arte se tratase. Además, el mismo Hayao Miyazaki explica que cada elemento que aparece en sus dibujos tiene un propósito y fin en su aparición, hecho visible en el uso recurrente de planos generales en sus películas, llenos de elementos y personajes. Cada director del estudio tiene un estilo propio y una forma distinta de elaborar sus películas, pero todos los trabajadores del estudio tienen en común unas enseñanzas y fórmulas creativas que asentaron Takahata y Miyazaki, los fundadores de Ghibli. Es claramente visible cómo las películas del estudio suelen girar alrededor de una estética y temática muy concreta. Aparte de su estética de dibujo con uso de colores vivos y animados, se detecta cómo la mayoría de las producciones se centran en una serie de temas sobre los cuales el mismo Miyazaki ha confirmado su interés. Pero son temas que también son tratados por otros directores del estudio, como Isao Takahata, y que acaban formando el ideal del propio estudio Ghibli. Por ejemplo, aparece de forma recurrente el tema de crecer o madurar, ya que muchos de sus protagonistas se ven obligados a reflexionar o luchar contra las situaciones en las que se encuentran, viéndose obligados a trabajar o a lidiar con responsabilidades de gran peso, como en La tumba de las luciérnagas de 1988 o El chico y la garza de 2023. Otro tema muy desarrollado en sus filmes mediante los protagonistas o en ocasiones los secundarios es la independencia de la mujer, ya que el tratamiento de sus personajes femeninos destaca por tener valentía, agresividad y heroicidad, como por ejemplo en La princesa Mononoke de 1997. Pero el tópico que más destaca es el trato de la naturaleza y la ecología, debido a que es uno de los problemas actuales que más preocupan al fundador y el cual ha querido transmitir en los filmes a través del humanismo y la violencia entre el mundo natural y el civilizado, como se aprecian en los filmes Nausicaa del Valle del Viento, La princesa Mononoke o Mi vecino Totoro. También son usuales los temas antibélicos, el amor, la muerte, el individualismo y la responsabilidad. Pues ese es parte, o bueno, un resumen de lo que es el estudio Ghibli. Les voy a dar la lista de todas las películas que ha hecho el estudio Ghibli y su año de lanzamiento.
En 1986 lanzó El castillo en el cielo, dirigida por Miyazaki. En 1988 La tumba de las luciérnagas y Mi vecino Totoro, la primera dirigida por Takahata y la segunda por Miyazaki. En 1989 Nikki, la aprendiz de bruja, por Miyazaki. En 1991 Recuerdos del ayer, por Takahata. Porco Rosso, en 1992 por Miyazaki. En 1993 Puedo escuchar el mar. En esta producción fue dirigida en parte por Tomomi Mochizuki, Nozomu Takahashi y Seiji Okuda. En 1994 Pompoko Takahata dirigió este filme. En 1995 Susurros del corazón, esta dirigida tanto por Miyazaki por Yoshifumi Kondo. La princesa Mononoke en 1997 de Hayao Miyazaki, una muy buena película, ahorita vamos a hablar de ella. En 1999 Mis vecinos los Yamada de Isao Takahata. El viaje de Chihiro en 2001 por Miyazaki. En 2002 Haru en el reino de los gatos, o también conocida como El regreso del gato. Aquí lo dirigieron esta película Hiroyuki Morita y Reiko Yoshida. En 2004 El castillo ambulante o El increíble castillo vagabundo, Miyazaki, muy buena película también. 2006 Cuentos de Terra Mar, dirigida por Goro Miyazaki y Keiko Niba. En 2008 Ponyo en el acantilado o Ponyo y el secreto de la sirenita, en Hayao Miyazaki. 2010 Arreti y el mundo de los multiminutos o El mundo secreto de Arreti, dirigida por Hiromasa Yonebayashi, Hayao Miyazaki y Keiko Niba. En 2011 La colina de las amapolas, dirigida por Goro Miyazaki, Hayao Miyazaki y Keiko Niba. En 2013 Se hicieron El viento se levanta, o conocida por Se levanta el viento, de Miyazaki. El cuento de la princesa Kaguya, dirigida por Isao Takahata y Riko Sakaguchi. En 2014 hicieron El recuerdo de Marnie, dirigida por Hiromasa Yonebayashi y Keiko Niba y Masashi Ando. En 2020 Arwen y la bruja, dirigida por Goro Miyazaki, Keiko Miba y Emi Gunji. Y El regreso triunfal de Hayao Miyazaki con El chico y la garza en 2023. Ha hecho otra cortometrajes como lo es On Your Mark de 1995, Guru Guru de 2001, Ghibli's Episode 1 de 2000, Ghibli's Episode 2 de 2 de 2002, Máquinas voladoras imaginarias de 2002, La noche de Taneya Magagara de 2006, La hora de Iblar de 2007 y Giant God Warrior Appears in Tokyo de 2012 y Boro la oruga de 2017. Ese es pues las producciones que ha hecho Estudio Ghibli. Vamos a hablar para un servidor, de las pues 5 películas principales de este estudio. Voy a hablar de la primera película, una película que si tienen oportunidad de ver, incluso los va a hacer, pues si no son muy dados a llorar con una película esta, sí podría hacerlo, permítanme. Se trata de La tumba de las luciérnagas. Esta película, que fue dirigida por Isao Takahata, estuvo con un guión de Isao Takahata y Akiyuki Nosaka.
basada en La tumba de las luciérnagas de Akiyuki Nosaka. La música estuvo a cargo de Michio Majima, la fotografía estuvo a cargo de Nobuo Koyama, el montaje o la edición fue responsabilidad de Takeshi Seyama y los actores en voz japonesa fueron Tsutomu Tatsumi, Ayano Shiraishi, Yoshikyo Shinohara y Akemi Yamaguchi. Esta película fue la primera dirigida por Takahata con Estudio Ghibli y el tercer largometraje del estudio. Está basada en la novela homónima del autor Akiyuki Nosaka, publicada en 1967, la cual a su vez se basa en las propias experiencias de Nosaka vividas durante la guerra. La película está protagonizada por quienes ya les mencioné en las voces: Tsutomu Tatsumi, Ayano Shiraishi, Yoshio Shinohara y Akemi Yamaguchi. Centrada en la ciudad de Kobe, en Japón, narra la dura historia de dos hermanos, Seita y Setsuko, y de su lucha desesperada por sobrevivir durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Aclamada por la crítica, La tumba de las luciérnagas fue considerada por el renombrado crítico cinematográfico Roger Ebert como una de las mejores y más poderosas películas sobre la guerra, quien en 2000 la incluyó en su lista de las mejores películas de todos los tiempos. Además, es considerada junto a La lista de Schindler de Steven Spielberg y El pianista de Roman Polanski como una de las mejores películas antibelicistas de la historia, a pesar de que esta interpretación ha sido negada por su director. El filme ha recibido dos adaptaciones en live action, una en 2005 y otra en 2008. La versión de 2005 cuenta con los actores Hoshi Ishida como Seita, Mao Sasaki como Setsuko y Nanako Matsushima como Hisako, la tía de los niños. La segunda adaptación cuenta con Ryo Yoshitake como Seita, Rina Hatakeyama como Setsuko y Keiko Matsusaka como la tía. La historia de esta película cuenta o nos narra iniciando en la estación de tren de Sanomiya en el 21 de septiembre de 1945, poco después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Seita, un niño indigente, agoniza en la estación mientras sostiene en sus manos una vieja lata de caramelos llena con una sustancia gris. Tras morir por inanición, el espíritu de Seita se encuentra con el de su pequeña hermana Setsuko y comienza a viajar por los lugares en los que vivió, recordando los sucesos anteriores a su muerte. En marzo de 1945, la aviación estadounidense somete a las ciudades japonesas a continuos ataques aéreos. En uno de los bombardeos, la ciudad de Kobe se convierte en un infierno humeante para Seita, de 14 años, y su hermana menor Setsuko, de 5, quienes son hijos de un oficial de la Armada Imperial Japonesa. Durante el apogeo de la guerra, ambos viven con su madre, pero un día y tras un bombardeo ambos niños se retrasan y no consiguen llegar al búnker donde ella los espera. Son tomados prevenidos por las bombas, las cuales rápidamente destruyen su vecindario y la mayor parte de la ciudad. Después del bombardeo, aunque ambos niños resultan ilesos, mientras buscan a su madre Seita, la encuentra en la escuela, que se ha convertido en un hospital de urgencia, malherida y con graves quemaduras en la totalidad de su cuerpo. Esta es parte del guión de esta historia que nos narra La tumba de los luciérnagas. Y sí, ya había yo mencionado en alguno de los capítulos de este podcast a esta película, La tumba de los luciérnagas, una muy bella película. Esta película se encuentra disponible en Prime Video para que la vean. Se trata de La tumba de las luciérnagas. Una de las más recordadas, si no es que la más, de este estudio, es igualmente también muy recurrida para los que hacen cosplay y se disfrazan.
Se trata de Mi vecino Totoro. Tonari no Totoro. Es una película de animación. Esta película de animación de 1988 está escrita y dirigida por Hayao Miyazaki y producida por el estudio Ghibli. El filme está protagonizado en voz por Noriko Hidaka, Chika Sakamoto y Hitoshi Takagi. Esta película, que cuenta la historia de una familia y sus interacciones con un espíritu del bosque al que llaman Totoro, en un Japón de la posguerra. Mi vecino Totoro ganó el premio Anime Grand Prix de Animagie, el Mainichi Film Award y el Kinema Jumpo Award en la categoría de mejor película de 1989. También recibió un premio especial discúlpenme, en los Blue Ribbon Awards de ese mismo año. Es el cuarto largometraje realizado por Studio Ghibli, del cual Totoro es su logotipo. Fue elegida por la revista británica Time Out como la mejor película de animación de la historia. La película y su personaje Totoro se han convertido en íconos culturales. La cinta resultó en el puesto 41 de la lista de The 100 Best Film or World Cinema en la revista británica Empire de 2010, mientras que Totoro se posicionó en el puesto número 18 en la categoría de mejor personaje animado. También en una lista de mejores películas animadas realizada por Terry Gilliam en la revista Time Out, el filme se posicionó en el puesto número 1. En una lista similar hecha por los editores de Time Out, Mi vecino Totoro se clasificó en el puesto número 3. El personaje de Totoro realizó cameos en varias otras cintas de Estudio Ghibli, así como también en otros medios, siendo reconocido como uno de los personajes más populares de la animación japonesa. Totoro obtuvo el lugar 24 del top 25 de IGN de personajes de anime. La verdad es que si recordamos al personaje de Totoro, es un personaje como una especie de conejo. O bueno, así más o menos. Nos dan una explicación acerca de cómo son los totoros. Los totoros son 3 espíritus del bosque que habitan en el interior de un gigantesco árbol milenario, más específicamente en un alcanforero. De ellos son 3. El gran Totoro, que es el de mayor tamaño, de color gris y el más conocido de los 3. Totoro mediano, que es del color azul, y el pequeño Totoro, que es de color blanco similar a un roedor. Una muy buena película, a mí me gusta mucho, se la recomiendo. También Mi vecino Totoro, si no mal recuerdo, también está en Prime Video y Netflix por ahí, para que la vean. Mi vecino Totoro. De ahí nos brincamos a otra de las cintas más reconocidas de este estudio, también a nivel mundial. Se trata de La princesa Mononoke. Mononoke Hime es una película, más bien esta película es igualmente escrita y dirigida por Hayao Miyazaki. Discúlpenme, ando medio trabado. Esta película fue estrenada en 1997, fue producida por Studio Ghibli y fíjense, esta la distribuyó Toho. Este es el 11º largometraje del estudio y el 6º dirigido por el propio Miyazaki. La película, ambientada en un Japón del periodo Muromachi, se centra en la lucha entre los guardianes sobrenaturales de un bosque y los humanos que profanan sus recursos, visto por el forastero Ashiyataka. En realidad,
Mononoke no es un nombre, sino una descripción que puede ser traducida en este contexto como espíritu vengador, por lo que el título de la película literalmente podría traducirse como la princesa de los espíritus vengadores. La cinta fue estrenada en Japón el 12 de julio de 1997, mientras que en Estados Unidos fue estrenada 2 años más tarde, el 29 de octubre de 1999. Fue un éxito de taquilla casi instantáneo, teniendo a su vez una repercusión mediática excepcional, convirtiéndose así en la película de mayor recaudación en Japón de 1997. El filme también fue la mayor película taquillera de Japón hasta el lanzamiento de Titanic en noviembre de ese año. Fíjense nada más. También ocupó el primer puesto de las películas más taquilleras de la historia de Japón hasta el 2001, cuando se estrenó El viaje de Chihiro, otra película escrita y dirigida por Miyazaki. Fue doblada al inglés y distribuida en el continente americano por Miramax Studios. Y aunque la película no gozó del mismo éxito que en su país de origen, obtuvo ventas positivas, aumentando de manera considerable la popularidad de Ghibli y su influencia fuera de Japón. Y sí, es una película muy padre y con unos personajes muy importantes. No, visualmente hablando, la princesa Mononoke no nos trae lo que comúnmente el anime nos da, con caras muy lindas. De hecho hay mucho monstruo, mucha cara deformada. Entonces, pero la historia es muy buena, entonces sí se la recomiendo mucho, por favor, véanla. La princesa Mononoke también está en Prime Video. La princesa Mononoke. De ahí nos vamos a brincar, por lo menos para un servidor, es la mejor película de estos estudios. Además, por el trasfondo de la historia. Y aquí sí me voy a detener un poquito porque hay ciertas películas de los estudios Ghibli que no necesariamente están hechas para el público infantil. De hecho, casi ninguna. Por ejemplo, Ponyo, bueno, más o menos. Pero la gran mayoría de las películas de estudio Ghibli no están dirigidas totalmente a un público infantil. Esta historia que nos presenta la película que a continuación, de la cual les voy a hablar, pues es una historia fuerte. Y como decía, en parte de la historia de los estudios, esta cinta nos refleja pues la responsabilidad, el crecer, el madurar, la transición de tal vez de una niñez a una adolescencia, pero siempre con parte de esa situación un tanto traumática. Y se trata de la película El viaje de Chihiro, Sento Chihiro no Kamikakushi. En traducción literal sería La misteriosa desaparición de Zen y Chihiro. Esta película, que fue estrenada el 20 de julio de 2001, dirigida por Hayao Miyazaki. Y fíjense, fue de las que distribuyó Disney a través de su compañía Buenavista Home Entertainment. También por Toho en su momento. El elenco principal en las voces japonesas estuvo Rumi Hiragi, Miyo Irino, Mari Natsuki, Takeshi Naito, Yasuko Sawaguchi, Tsuneiko Kamijo, Takehiko Ono y Bunta Sugara. Este es el séptimo largometraje dirigido por Miyazaki dentro de este estudio y de la 12ª producción de Ghibli.
Este filme cuenta la historia de una niña de 10 años llamada Shihiro, quien durante una mudanza se ve atrapada en un mundo mágico y sobrenatural, teniendo como visión buscar su libertad y la de sus padres, y así poder regresar a su mundo. Miyazaki escribió el guión después de haber decidido que la película estaría basada sobre la hija de 10 años de un amigo, quien iba a visitar su casa cada verano. En ese momento Miyazaki estaba trabajando en 2 proyectos personales, pero ambos fueron rechazados. Esta película, con un presupuesto de 1.900 millones de yenes, 19 millones de dólares, se inició su producción en el año 2000. Durante su estreno, que fue el 20 de julio de 2001, el viaje de Chihiro alcanzó un gran éxito dentro y fuera de Japón, con una recaudación mayor a los 30 mil millones de yenes, unos 229 millones de dólares. Fue la película más taquillera en la historia del cine japonés, hasta la llegada de la película de Demon Slayer en 2020, mientras que a nivel mundial recaudó más de 264 millones de dólares. Aclamada definitivamente por la crítica internacional, la película es considerada una de las mejores de la década de los 2000 y una de las mejores películas animadas de todos los tiempos. En cuanto a premios, ganó un Oscar en la categoría de la mejor película de animación. También ganó el Oso de Oro, el ex aequo con Domingo Sangriento en el Festival Internacional de Cine de Berlín 2002, siendo la única película de animación en conseguirlo hasta la fecha. Además, se encuentra en el top 10 de las 50 películas que deberías ver a los 14 años según el British Film Institute. Y si tienen de verdad una oportunidad de verla o reverla, sería extraordinario. Algo que tienen las películas de Estudio Ghibli es que si les pierdes atención un momento te pierdes en la historia. Entonces, si vas a ver alguna de las películas de Estudio Ghibli, tienes que sentarte a verla con toda la disposición de que no te vas a levantar de tu asiento para poder darle continuidad a la historia. O sea, digamos que si tú estás viendo y te paras por un vaso de refresco, un vaso de palomitas, y dejas la película corriendo, pues sí te vas a perder, porque luego hay cosas muy esenciales que pasan de rápido y que se convierten en parte de la historia. Entonces, bueno, de hecho de esta película, muchos de los críticos la compararon con Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, que precisamente trata de llevar a la niña al paso de la niñez a la adultez. Entonces, esa es pues la temática de, para mí gusto, la mejor película de todas del estudio Ghibli, El viaje de Chihiro. Y pues no he tenido la oportunidad de verla. Aquí en México estuvo un poco limitada en los cines e incluso, bueno, pues estuvo complicado ir a verla. Eh, Voy a tratar de verla, no la he visto, pero tengo los datos relacionados a la más reciente producción y ganadora del Oscar, El chico y la garza o El niño y la garza, también dirigida por Hayao Miyazaki. La cinta está basada en la novela homónima de 1937 escrita por Yoshino Gensaburo, pero la película presenta una historia original que no guarda relación con la novela. La película se estrenó el 14 de julio del año pasado en Japón, a pesar de haber sido fijada inicialmente para antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Hay que recordar que también fue parte de toda esta circunstancia que se presentó a través o por culpa de la pandemia. Se trata de la película más simbólica y metafórica del director, pero es también la más personal.
Cuando Miyazaki propuso la idea a su productor Toshio Suzuki, advirtió a este que efectivamente haría una nueva película, pero con la condición de poder contar una historia que hablase sobre él mismo y su vida. El director quiso crear una película dedicada a su nieto que sirva como testamento o enseñanza para cuando éste crezca y deba enfrentarse a la vida. La película fue gratamente aclamada por la crítica internacional y ha recaudado más de 167 millones de dólares en taquilla, batiendo récords mundialmente y consiguiendo hitos para el estudio y el director. Entre sus numerosos reconocimientos y premios, la cinta ganó el premio Oscar a la mejor película de animación del 2023, el Globo de Oro a la mejor película animada y el BAFTA en la misma categoría, transformándose así en la primera película de animación tradicional y la primera cinta extranjera en recibir todos estos premios. En los premios Globo de Oro fue nominada también a mejor banda sonora. El National Board of Review la nombró una de las 10 películas más destacadas del año 2023. Un poco del argumento de esta película es que en el año 1943, durante la Guerra del Pacífico, Hisako, la madre de Maito, Maki, de 12 años, muere en un incendio. El padre de Maito, propietario de una fábrica de municiones de fotogramas, se vuelve a casar con la hermana menor de su difunta esposa y se trasladan a su finca en el campo, donde viven con varias sirvientes. Maito lucha en la nueva ciudad mientras continúa lidiando con el dolor por la muerte de su madre. No encaja en la escuela y soporta una relación tensa con Natsuko, quien ahora está embarazada. Maito también se encuentra con una misteriosa garza real en la finca que lo molesta con frecuencia. Y pues esa es la última, de hecho, de las películas de Estudio Ghibli, la más reciente, y aún todavía no se encuentra disponible ni siquiera a la compra o renta en alguna plataforma. Por ahí he leído que tal vez a través de la plataforma Crunchyroll podríamos ver el estreno en streaming de esta cinta. Bueno, pues esta es parte de la historia de Estudio Ghibli y de para mí las mejores 5 cintas de este estudio. Dime, ¿estás de acuerdo conmigo? ¿Has visto las películas que te he mencionado? Exprésame tu opinión. Estamos, como ya lo dije, en Facebook, X, TikTok, Threads, Instagram, nuestro canal de WhatsApp. También estamos en audio y video a través de YouTube y Spotify. Estoy en audio en las plataformas Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio y muchas otras. Espero que hayan disfrutado de este episodio del podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Soy Quique Cinefilo. Nos vemos en la siguiente. Pásenla bonito.